Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos de Que no te la cuenten. Aquí estamos una vez más con las entrevistas y esta vez con un hermano, un amigo, el padre Federico Hayton. Padre Federico, ¿cómo estás? Todo excelente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Padre Federico está ahora en un país africano. Es muy, muy de noche por allá. ¿Dónde estás ahora concretamente? Estoy en Malawi, muy cerca de Zambia, en Mm, África Oriental. África Oriental, perfecto. Bien, con Federico nos conocemos, a los que conocen este canal hace mucho tiempo, que seguramente ya quizás lo hayan visto en alguna que otra entrevista, en alguna que otra conferencia, que se dedica a la contrarrevolución cultural y principalmente a las misiones adyentes, puntualmente qué significa las misiones adyentes. Allí donde no hay cristianos, ir a plantar la iglesia, ir a anunciar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio. Y el padre Federico ha sido misionero en varios lugares, pero principalmente en los últimos años en Asia. ¿Dónde has estado últimamente? Bueno, en Taiwán y después de ahí me fui al Himalaya, al lado indio de la meseta tibetana y también a China. De hecho, muchos seguramente te conocerán por distintos artículos o videos el padre Federico Hayton, un misionero en Himalaya, ¿no? En el Himalaya, en el Tíbet. ¿Y qué pasó ahora? ¿Por qué del Tíbet al África? ¿Qué pasó en el medio? Y bueno, pasó que tuve que ir a defender mi tesis doctoral. Me doctoré en filosofía en Roma y no pude volver porque cerraron las fronteras con todo este asunto del régimen covidiano. Así que pasaron los meses, pasó más de un año, no pude volver y no me voy a quedar toda la vida encerrado en una casa. Así que me puse a buscar qué misión estaba abierta y por gracia de Dios encontramos una misión apasionante en África Oriental. Por supuesto que cuando pueda volver al Himalaya, pero por el momento sigue cerrado y con el régimen covidiano uno nunca sabe, esto puede ser por varios años. Y uno no puede quedarse eternamente esperando la segunda venida, ¿no? O sea, mientras tanto hay almas para salvar y Claro, tal cual, claro. exactamente. Y uno mismo tiene que salvar el alma, así que uno tiene que estar ocupado en lo propio de la propia vocación, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿por qué hacer esta nueva entrevista? Porque el padre Federico hubiese querido quizás estar en una conferencia y todo, está ahora en un lugar medianamente civilizado, ahora lo ven en una habitación con una tela mosquitera detrás, eso que tiene arriba, arriba de la cabeza celeste, es una especie es un mosquitero para que no te coman los bichos con la malaria, pero normalmente no se encuentra en un lugar así bastante civilizado, con agua potable, con luz y todo. Ahora porque ahí tiene internet, entonces puedo ir a buscar un poco de luz e internet, pero estás bastante alejado ahora, ¿no? De la civilización. Sí, sí, vivimos como en la época de la quinate, como el medioevo, ¿sí? Sin luz eléctrica, sin agua corriente, sí, sin asfalto, Mm, eh, sin wifi. Es una vida distinta, realmente muy interesante y diría recomendable. está muy bueno. Bueno, y mientras el padre Federico estaba ahí misionando, eh, pudimos después de un buen tiempo terminar de editar un trabajo muy, pero muy importante que él venía haciendo en los últimos años, sobre todo desde que ya comenzó a trabajar como misionero en el Tíbet, que es un libro que ahora está presentando, que se llama Tinieblas Tibetanas, ¿no? Así se llama el libro. Sí, 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 Bien. sí, ese libro. ¿Cómo es el subtítulo? El subtítulo es Del yoga y el mandala al femicidio ritual. Bien. Bueno, y ese es el tema que nos ocupaba, porque ahora el padre Federico está presentando su libro, sea por en medio papel o medio electrónico, lo pueden encontrar en las descripciones que vamos a dejar en este video, en Amazon, y a su vez también se puede vender en papel, al menos en Argentina se vende en librerías, ¿no? Se ha publicado con Ediciones Parresía, ¿m? Que es la editorial con la que estamos trabajando en la Fundación San Elías, y de hecho lo que se pueda sacar de ese dinero se invierte siempre en el apostolado. Concretamente, cuando uno compra un libro de este tipo, está ayudando a las misiones, sea en el Tíbet, o sea ahora puntualmente en el África, donde está el padre Federico con algunos voluntarios también. Y a su vez, al mismo tiempo, se está publicando el curso acerca del libro Tinieblas Tibetanas, que también vamos a dejarla más adelante en la descripción en este video, para que sepan no solamente poder leer el libro, sino incluso compartir el curso con material audiovisual. Bueno, ¿de qué trata el libro Tinieblas Tibetanas? Porque mucha gente, incluso en Occidente,
practica un poco esto del budismo, del yoga, y acá, antes que nada, uno no va a hacer ninguna crítica a las personas en concreto, sino vamos a las ideas. O ¿cómo surgió? ¿Cómo nació este libro? ¿Cómo se te ocurrió escribir un libro sobre el budismo puntualmente tibetano? Bueno, este libro lo fui concibiendo poco a poco. Siempre tuve un interés por la apologética desde que soy laico y siempre estudié la apologética. Pero al vivir varios años en el Himalaya y antes en Taiwán, al aprender el chino, aprender también rudimentos de otras lenguas orientales como el nepalí o el rong, eh, me fui metiendo en el mundo de la idolatría. No me fui metiendo, no practiqué la idolatría, ciertamente, pero sí iba conociendo eso porque vivía en ese ambiente. Me levantaba a la mañana y olía cosas raras, incienso o algo así, que eran libaciones a los ídolos. Entonces, y eso era el hábitat cotidiano en mi misión. Donde yo Ujú. vivía no había ninguna imagen pública de la religión católica. Todo el ambiente era budista por todos lados. Así que empezaba a preguntar qué es esto, qué es aquello, y a menudo los nativos no me sabían responder, y me puse a estudiar, me puse a leer muchos libros, compré todos los libros que pude en el Himalaya, me los compré por Amazon, y me puse a estudiar mucho, y tuve un conocimiento de primera mano de la situación del budismo, y cada vez lo que descubrí era cada vez peor. Mm. Llegó un punto, especialmente que dije, no, esto no puedo seguir, esto tiene que ser sabido, esto tiene que ser sabido, esto es demasiado, y ahí es que me dije, bueno, voy a hacer un resumen de lo que leí, de lo que estudié, de lo que vi, y ese resumen inicialmente yo lo quería hacer de 100 hojas, simplemente, sin ninguna pretensión literaria y sin ninguna pretensión de originalidad, pero la verdad es que los temas y los subtemas eran muchos y muy pesados y muy interesantes. Se terminó convirtiendo en un libro de 400 hojas. Mm, mira, mira, y el índice ya de por sí es muy rico, tiene a su vez un prólogo espectacular del padre Cristian Ferraro. Algunos quizás ustedes lo Sí. conocerán, lo hemos entrevistado acá más de una vez en el canal. Es un especialista en filosofía, sobre todo en tomismo y en filosofía moderna. Y, y fuera de esto tiene un índice muy, pero muy, muy rico. Vamos a ir tocando así brevemente, porque tampoco puede ser eternamente la explicación, para eso está después el libro o el curso. Puntualmente uno de los capítulos se llama así, el primero, de la negación tibetana de Dios. A ver, los budistas, o puntualmente vos estás hablando puntualmente del budismo tibetano, pero ¿se podría esto aplicar de modo genérico a todo el budismo o solamente al del Tíbet, que Sí. es prácticamente el original? Bueno, el libro específicamente se dedica al budismo tibetano. El budismo es, podemos decir, una bolsa de gatos, porque hay un montón de tipos de budismo. Mm, Eh, es como no podemos comparar, no sé, la secta del Pastor Jiménez con el cisma griego o con Iglesia Católica. Bueno, pero sin embargo todo podríamos clasificarlo como un cristianismo. ujú. Por eso es que el libro tiene pretensiones científicas, entonces tenemos que ser rigurosos en la especificidad. El libro es sobre el budismo tibetano. Hay Ujú. cosas comunes a todo el cristianismo y específicas de cada grupo. Lo mismo también hay cosas específicas del budismo, propias del budismo, que abarca todas las expresiones del budismo, y otras que son específicas del budismo tibetano. Bien, Yo me focalicé en el budismo tibetano. voy a preguntar Sí. cosas elementales. Yo lo único que conocí de budismo fue cuando te fue acompañando un tiempo allá al Tíbet. Es la primera vez en mi vida que tengo un contacto con esa, digamos, civilización o cultura, como se le quiere llamar. Pero, a ver, de entrada, para alguien que no tiene idea de la vida, ¿qué es el budismo? El budismo es justamente eso, esa es una gran pregunta, porque Mm, muchos lo consideran, muchos dicen no es una religión, es una filosofía, otros dicen es una religión, otros dicen no es ni religión ni filosofía, es un estilo de vida, otros dicen simplemente es una tradición, una cultura de pueblos orientales. Entonces, ahora bien, ¿qué es al fin de cuentas? Y es un híbrido que tiene idolatría, satanismo, técnicas gimnásticas, costumbres antiguas orientales, una falsísima filosofía, eh,
y sumado a un gran, complejo y difícil reglamentarismo monástico, esto es inventado por los monjes, por los lamas, por el lamato tibetano. Y por otros sectores del monacato budista, porque hay un monacato no tibetano, por ejemplo, el tailandés o el de Sri Lanka. ¿Y dónde nace y cuándo nace? Bueno, justamente este es uno de los puntos que tocamos en el libro. Es es un tópico cuando nace el budismo. Ajá. Y según la postura corriente, la postura comúnmente aceptada, el budismo nace 6 siglos antes de Cristo. Pero cuando uno se pone a indagar y a estudiar, y uno ve que esa postura no tiene ningún asidero histórico, no hay ninguna prueba que demuestre eso. Entonces, y la realidad es que ni siquiera se sabe, y esto es el primer capítulo del libro, ni siquiera se sabe si Buda existió o no. Claro. O sea, uno sabe con certeza, aún los que no creen, aún los ateos, saben que Jesucristo existió. O sea, nadie, en su sano juicio, por más anticatólico que sea, va a negar la existencia histórica de una persona, un ser humano llamado Jesucristo. Claro. Pero si no, porque las pruebas históricas son contundentes, ya está. Es como nadie va a negar que el sol está ahí, que hay sol o que hay luna. Pero ahora bien, el tema viene si Cristo es Dios o no. Bueno, sabemos por fe que es Dios, por supuesto, bien. Pero el Ahora, tema de Buda, no hay una certeza histórica de Buda, que hubo un ser humano llamado Buda y que hace lo que se dice que Buda hizo. de hecho, a veces se lo coloca, yo he visto esto en raro, por un lego que no tiene idea del tema, uno a veces ve un Buda gordo y un Buda flaco. O sea, dos Claro. estilos distintos de personajes. Tampoco sé por qué se da todo eso. Sí. Bueno, eso también lo ponemos en el libro. El Buda gordo en realidad era un gordo, un chino gordo, que era budista y que caminaba por la calle y que era y bueno, y se murió y lo empezaron a idolatrar. Pero era una cosa completamente absurda. Mm. No es el Buda típico, que es según la Vulgata del budismo, es el fundador del budismo, el Buda Gautama. La realidad es que ese famoso Buda Gautama, supuesto fundador del budismo, no se sabe si existió o no. Bueno, El- y las historias que los mismos budistas sostienen son inaceptables, son ridículas. Dicen que el Buda nació del loto, que nació de no sé qué historia que se inventa. Pero históricamente no hay ninguna prueba. Recién decías que los budistas eran idólatras. Perfecto. O sea, la idolatría es una especie de Los culto. budistas tibetanos, Sí, perdón, los budistas tibetanos, sí. porque hay sectores del budismo, especialmente se llama el budismo del sur, budismo tailandés, también se ve esto en Laos, que es un budismo no idólatra, es un budismo, es un aburrimiento total. No digo que la idolatría sea divertida, pero digo, es la nada al cubo. En cambio, en la práctica que tiene, cuando yo estuve en Laos lo vi, la gente tiene la foto en la casa, como la gente, el pueblo necesita tener algún tipo de imagen religiosa, que tiene la foto de los monjes, porque no son idólatras. Pero el budismo tibetano es hiperidólatra. Escúchame, pero entonces, a ver, ¿el budista en qué cree? Bueno, eso es parte, esto también lo tocó en el libro, eso es un gran problema, porque en ¿Cree el en un Dios? fondo, ¿Cree en Dios, por ejemplo? es que en el fondo es más radical el tema. En el fondo, para el budismo, nada existe. Aunque parezca mentira, es así, nada existe. Esto lo sostenía un sofista griego, te acordarás, Gorgias, que decía, nada existe, entonces nada se puede conocer, entonces nada se puede decir. Claro. Las tres nadas de Gorgias. Es un sofisma, por supuesto. Bien, pero por eso es que el libro está estructurado en una triple negación. La primera sección es negación tibetana de Dios, la segunda sección es negación tibetana de la realidad, y la tercera sección es negación tibetana del prójimo.
Entonces, de hecho, ese es un gran problema interno del budismo tibetano, es que entonces si... eh, porque esta conclusión de que nada existe, la sacamos porque ellos insisten con que todo lo que vemos, todo lo que percibimos, todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, en realidad es vaciedad, en realidad es vacío. Entonces y que no es la verdadera realidad. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿y cuál es la verdadera realidad? Ellos mismos no te saben decir. Entonces, los autores budistas no se ponen de acuerdo, Mm. pero al fin de cuentas, no, cuando uno profundiza, al final no hay nada. Entonces, por eso uno bien puede concluir que para el budismo tibetano, al fin de cuentas, nada existe. No solamente no existe Dios, no solamente es ateo, tampoco existe uno mismo. Mm. Tampoco Ah, uno mismo. O sea, para el budismo tibetano, Javier Olivera no existe. Es una ilusión de Javier Olivera y de otras personas. Y yo no existo. Soy un conjunto de ilusiones y lo mejor que podemos hacer es darnos cuenta que es una ilusión cuando no... pero ¿quién se va a dar cuenta de la ilusión? Porque si yo soy una ilusión, ¿cómo me voy a dar cuenta de que es una ilusión? ¿Quién se da cuenta? Si todo es una ilusión. Incluso el sujeto que se da cuenta de que él mismo es una ilusión. Entramos en una contradicción, en un dilema, en mm. una cosa que no tiene solución. Ahora, Bueno, el budismo es una contradicción en sí mismo. vos has estado en muchos lugares, incluso en China, o bueno, ahora en África y todo, que uno siempre ve como ciertos resabios de lo que uno podría llamar, algunos autores llaman una tradición primordial, o sea, una especie de recuerdo, de rémora de aquello que le quedó a los pueblos de nuestros primeros padres, Adán y Eva, ¿no? O sea, al menos elemental. Que hay un Claro. ser supremo, llamémosle como quieran llamarle algunos, no importa, bueno, que es creador, o al menos ordenador, un demiurgo, tipo al estilo griego, tipo masónico, no importa, que, que es más que el hombre, que a su vez castiga a los malos y premia a los buenos. ¿Todo esto existe o no existe en el budismo? Bueno, justamente el budismo tibetano esto no existe. El budismo tibetano es el nihilismo más radicalizado que existe. El nihilismo por antonomasia, es el desideratum del nihilismo. Mm. Pero sí encontramos algo que podemos, en esta línea de la tradición primordial y los semina verbi no son un invento como algunos creen, algunos ignorantes del Vaticano II, Mm. sino que ya lo había anunciado San Justino en los primeros siglos de la Iglesia. Eh, Justamente esos aspectos de verdad, partículas de verdad que podemos encontrar en el budismo tibetano, están. Yo lo pongo en la parte final del libro, que son el aprecio por la vida interior, el aprecio por la meditación, el rechazo del activismo, el rechazo del materialismo, la búsqueda del desapego, eh, el aprecio del heroísmo, un deseo de compasión y de benevolencia, una atención, una preocupación por la remuneración escatológica, una cierta idea de caridad universal. Son elementos que están, lo que pasa, que lo pongo también en el libro, al fin de cuentas, ninguno de estos elementos se da de modo aplicable o sustancial o filosóficamente correcto en el budismo. Son intuiciones que muy deformadas, pero podemos encontrar esas huellas. Que quizás sean las huellas las que algunas personas lo atraen o le hacen gustar, Ah, digamos, claro, pues claro. justamente nunca atrae el mal. Nadie, evidentemente, la gente que se acerca al budismo se acerca por esto. Se acerca Claro. por esto. Nadie se acerca al budismo tibetano por el femicidio ritual. ¿Cómo es eso? A ver, contame, porque está puesto en uno de los capítulos el tema del femicidio ritual. Obviamente estamos usando la palabra femicidio como estos neologismos espantosos que pusieron ahora, porque todo homocide, o matar a un hombre, es lo mismo un hombre, tanto un varón o una mujer, un ser humano, digamos, ¿no? Porque si no es como si la mujer no fuera ser humano. Por eso le ha puesto el nombre a esto de Que, femicidio. Bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que igual, un budista supuestamente es bueno? Dicen que son buenos, que no, que son compasivos, que tienen misericordia con el prójimo. ¿Cómo va a matar a una mujer? No entiendo. bueno, esto este es el secreto del budismo, el secreto profundo del budismo tibetano, no de otros Sí, sí. budismos. Es el femicidio ritual. ¿Y por qué hay que decir femicidio? Porque justamente para el budismo tibetano es importante que la víctima del rito sea una mujer y no un hombre.
Entonces tiene que ser una mujer. Por eso que no encontré otra palabra más, para el subtítulo de un libro, ¿no? Tiene que ser algo sintético. Y me parece también justo una palabra que hoy en día se usa, amén del neologismo. Pero es que la clave del budismo tibetano, el secreto profundo y el centro ritual está en el femicidio ritual. Consiste en lo siguiente. Es una cosa perversa, ciertamente, por supuesto. Consiste en que el gurú, el que quiere llegar a no digo a la salvación, sino al nirvana, esto es a la plenitud, el que quiere trascender este mundo de ilusiones, tiene que vencer completamente todo apego, tiene que desapegarse completamente de esta tierra. Ahora bien, el máximo apego para el budismo es la mujer, ¿no? Y la mujer es la causa de las ilusiones. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como la mujer nos concibe y la mujer nos da luz, entonces si la mujer no nos concibiese y no nos diese luz, entonces no estaríamos ilusionados, no existiríamos, no habría ninguna ilusión. Entonces la mujer, para el budismo la vida es mala, entonces, porque por la vida es el mundo de la ilusión. Entonces ellos quieren liberarse del ciclo de reencarnaciones. Y entonces, para liberarme del ciclo de reencarnaciones, tengo que vencer el foco, la fuente de la ilusión, que es la mujer. Entonces, para vencer a la mujer, lo mejor es hacer, como diría San Ignacio, una contra, hacer la contra a la fuente del mal, que es la mujer, en el fondo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que desapegarse completamente de ella, entonces hay que matarla. Pero hay que matarla no necesariamente de un modo físico, sino de un modo ritual. O sea, en la creencia de ellos la están matando, por más que físicamente siga caminando la mujer. Ahora bien, el modo de matar es un asesinato mágico que bien puede darse, y hay fuertes indicios históricos, como pongo en el libro, siguiendo autores alemanes, de que hubo asesinatos, y hay pruebas incluso, concretos, femicidios rituales literales. Pero poco importa que sea literal el femicidio ritual, lo importante es que sea mágico. Entonces consiste en esto, en que el gurú agarra una mujer, en lo posible virgen, en lo posible menor de edad, podría tener, según la escuela budista, pero podría tener 8 años de edad la niña, y es sometida, puede tener 12 años, a un ritual sexual donde el objetivo es que el gurú tiene que robarle la femineidad, robarle la energía femenina, lo llama la ginergia, se la roba en el acto sexual. Primero la adora a la mujer y le roba la energía femenina, y al robar la energía femenina la mata, mágicamente, en su creencia. Y entonces el gurú pasa a ser bisexual, hermafrodita, va a ser hombre y mujer a la vez. Y esa ginergia le queda para siempre en su ser. Entonces, de ese modo, da un paso gigantesco en orden a alcanzar el nirvana. Esto acá, y ese ritual sexual está lleno de reglas y tiene siempre un tinte macabro. Idealmente hay que hacerlo en una especie de crematorio, ¿no? Y bueno, y justamente, ¿qué mujer se usa? Y lo típico que recomiendan los maestros budistas, maestros, entre comillas, es que el gurú, el alumno, tiene que darle al maestro sus hijas, o su esposa, o bueno, ¿no? Sus mujeres, para que entonces el maestro también pueda progresar en su itinerario espiritual por medio del femicidio ritual. Acá está el centro del budismo tibetano, en esto. Los que demostraron esto con abundancia de pruebas son los Rodgen, que es un matrimonio, que yo lo cito, es la obra que más cito en mi libro, alemán. No son católicos, no son cristianos, tienen hasta un cierto, no muy vehemente, pero un cierto rechazo del cristianismo ellos. Vienen de la generación del mayo del 68, ¿no? Claro. Ellos pasaron del 68ismo, se hicieron budistas tibetanos, llegaron a ser amigos del Dalai Lama, ellos eran los que le editaban las obras al Dalai Lama en alemán. Ajá. Ellos lo ayudaban al Dalai Lama porque el Dalai Lama puede escribir sus obras en alemán. O sea que eran realmente muy cercanos íntimos del Dalai Lama.
Y lo que pasó es que un día se les ocurrió al matrimonio Röntgen organizar un congreso académico, interdisciplinario, sobre la visión de las distintas religiones sobre la mujer. Ajá. Y claro, entonces ahí se pusieron esos alemanes súper estudiosos a estudiar la posición del budismo tibetano que ellos profesaban sobre la mujer. Y ahí se dieron cuenta la aberrante posición del budismo tibetano sobre la mujer, que es el budismo tibetano es la concepción más misógina que hay en la Tierra. La mujer es el peor enemigo del hombre. Y la mujer es la causa de la infelicidad, bien, por eso. Y ahí es que descubren esto y ahí que reniegan del budismo y se convierten de los mayores detractores contemporáneos del budismo, ellos. Especialmente el budismo tibetano. Tiene una obra que tiene como 1000 páginas, se llama The Dark Shadow, The Dark Shadow of the Dalai Lama, la sombra oscura del Dalai Lama. Citan una cantidad apabullante de bibliografía, muchísimos son autores alemanes, y bueno, y ellos justamente son los que demuestran esto de modo contundente y después remiten un montón de bibliografía que confirma 1000 veces lo afirmado. Esto lo desarrollo en el libro también. Acá estoy viendo el índice. Es aberrante algunas cosas, ¿no? O sea, puntualmente uno de los capítulos es Algunas. el morbo tibetano. O sea, morbus en latín significa enfermedad, estrictamente hablando, una cosa morbosa es una cosa enferma. Por ejemplo, Imaginería Infernal, que esto yo lo he visto con mis ojos, una cosa espantosa, las imágenes tipo del budismo tibetano es una cosa horrible. Eh, Ogros, vampiros, nigromantes, zombies tibetanos, coprofagia. Coprofagia significa comer excremento, eso significa coprofagia. Bestialismo, mm, canibalismo tibetano, sacrificios humanos. ¿Qué es todo esto? Bueno, esto es parte del budismo tibetano. Ah, a Esto ver es si. parte, esto pertenece a la ortodoxia del budismo tibetano. Mm, Es poco sabido, está probado con abundancia de fuentes por un montón de autores, incluso probado por muchos viajeros. Pero de fondo hay una idea perversa, propia, muy típica en el gnosticismo, que es ujú. la siguiente. Para alcanzar, es un error, por supuesto, pero ellos creen que para alcanzar una cosa buena hay que hacer antes la cosa contraria. Entonces, como por una especie de oposición, obtengo lo opuesto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser un super santo, Ujú. tengo que ser primeramente muy, muy malo. Entonces, de fondo está esa idea, por eso es que los gurúes llegan a predicar y a vivir cosas extremadamente aberrantes. Voy a poner un ejemplo. Sí. Hay un santón que se llama Milarepa, que es considerado en el budismo tibetano como el modelo perfecto de discípulo. Así como lo tiene San Francisco de Asís, uno dice el hombre más parecido a Cristo de la historia, o San Francisco de Sales. Uno lo tiene como modelo en la vida espiritual. Bien, o Santo Tomás, modelo de maestro, de estudioso. Bueno, ellos tienen a Milarepa como el modelo del discípulo perfecto que llega desde una mala vida, llega digamos, a la santidad budista. Y cuando uno lee la vida de Milarepa, yo la leí, me compré el libro en el Tíbet, Milarepa es amado en el Himalaya, y es una vida perversa. Mm, Por ejemplo, Milarepa, su maestro, que es Marpa, que es considerado un modelo de maestro para el mundo tibetano, Marpa le manda a Milarepa que vaya y mate gente con magia negra. mm, Y Milarepa va y lo hace. Esto está en la vida de Milarepa, que es considerada autobiografía de Milarepa. ujú. Para eso es casi como un libro del canon budista, digamos, como por lo que para nosotros es casi un libro cuasi bíblico. Y esto es un libro canónico para el budismo, prácticamente. Entonces, son ellos mismos los que reconocen su aberración y se glorían de ello. Hay otro, en esta misma línea, surgió ahora
un debate que en nuestro medio hispano-católico, también hispano-profano, no trascendió en lo más mínimo, Mm, pero sí que hubo un gran debate por la cantidad de abusos sexuales que hubo de parte de monjes budistas contra chicas occidentales que se metieron al budismo. mm, Pero muchísimos casos. ujú, Algo que ya llega a ser sistemático. Y entonces surgió todo un debate dentro del budismo tibetano. ¿Y dónde está el problema? Es que el problema está justamente que a nivel la ortodoxia budista pide el femicidio ritual. Entonces, no se trata de un error del gurú, a menudo, sino que se trata simplemente de una aplicación de la doctrina. En caso del sacerdote católico que hace un abuso, es un pecado que hizo, la iglesia lo condena a nivel doctrinal, pero en el caso del budismo tibetano, la doctrina le pide al gurú que él practique el femicidio ritual y ese tipo de aberraciones. mm, O sea, una exigencia interna de la propia doctrina. mm. Y bueno, por eso toco en el libro el caso de muchos de los más grandes gurúes budistas del occidente que terminaron siendo criminales seriales, pero creyendo que ellos estaban haciendo las cosas bien. ¿Qué diferencia hay, perdóname la ignorancia, pero entre un gurú y un monje tibetano? Bueno, acá usamos las palabras en ese sentido como sinónimos, pero gurú es un maestro, Ok. ¿bien? Un maestro, y entonces estamos hablando de maestro espiritual, ¿no? Mm. A ver, ahora voy al ámbito occidental, al ámbito de Occidente, ¿no? Em, Típica pregunta que seguramente como has estado varios años en esos lugares, te habrán hecho, padre, bueno, pero mire, yo, no sé, pongámosle, en la escuela cerquita de mi casa han puesto un taller de yoga. Y lo que me enseña simplemente es a respirar, bueno, a descansar un poco el cuerpo, a saludar al sol cuando me despierto en la mañana, para arquear un poco la espalda y entonces ponerse bien físicamente, poner bien los abdominales, qué sé yo, la espalda, bueno, en fin. ¿Qué tiene de malo si yo no adscribo a toda esta brujería, idolatría, sodomía, etcétera, de canibalismo ritual del budismo? Solamente quiero hacer un poco de ejercicio, ¿no? La verdad que mi profesora ni siquiera es china o ni siquiera es india, nada, no tiene nada que ver. ¿Por qué no le parece que entonces yo pueda hacer esa parte, pero no la otra? Bueno, entonces distingamos, si el interés es hacer gimnasia, Sí. entonces justamente hay 800 técnicas de gimnasia en el mundo occidental que no tienen ninguna relación con supersticiones, idolatrías, culto satánico o perversiones sexuales. Mm, claro. Entonces, son muchas las técnicas que hay de gimnasia. Yo hice mucho deporte, sé yo, jugaba al rugby, y hice un millón de abdominales en mi vida y un montón de deporte y no necesité ni hacer ni un segundo de yoga. Mm, Entonces, es un sofisma absurdo decir, pretender que para hacer de gimnasio o para relajarme o para estirar la espalda tengo que hacer yoga. mm, Eso para empezar. Entonces, el que se mete en yoga no es porque quiere estirar la espalda, sino porque quiere otra cosa. Quiere curiosear, por lo menos. Por más que él no se lo diga a sí mismo, no lo quiera admitir, pero hay una curiosidad, en principio hay. En algún caso podría ser que no la haya, pero en principio alguna curiosidad, aunque sea no confesada, hay. Porque si no, si tu interés es puramente gimnástico, vas a hacer gimnasia. ujú. Bien, de todas maneras, si alguien meterse en los mismos maestros de yoga, como habíamos dicho en un video la vez pasada, los mismos maestros de yoga te dicen que justamente para alcanzar las finalidades específicas del yoga, entonces no alcanza con hacer la gimnasia es un medio, tenés que comulgar con la filosofía que está de fondo. Ujú. Pero además, el yoga tiene distintos niveles. El yoga supremo es el llamado yoga divino, que lo desarrollamos en el libro, que incluye la consagración a demonios, que incluye que el yogi, el que hace yoga, se consagra un demonio, incluye también el femicidio ritual. O sea, va en esa línea, el femicidio ritual viene en la línea del yoga, está todo conectado. ¿Creen en los demonios de estos tipos Bien. también? Corre, claro que creen los demonios, porque para ellos cualquier ser humano se puede convertir en demonio. Para el budista ortodoxo, tibetano, vos
te morís hoy y bueno, y te puedes convertir en un demonio por tus pecados y vas a hacer un montón de años demonio y después puedes convertirte en, bueno, en perro. Y después de perro en Dios y después de Dios en hombre y sucesivamente. Pero sí Claro. crean demonios, claro. Y por eso, Claro, los monjes tenían una relación con ese tema, ¿no? Con las pullas, ¿te acordás? claro, los puyos es el ritual idolátrico. Entonces, Explícalo porque yo lo conocí ahí, no tenía ni idea ni lo que era, pero entendí por qué la gente iba al monasterio budista. Ahí nos explicaron, digamos, ¿no? el punto es que cuando en el Tíbet, en el Himalaya en general, la gente es muy supersticiosa. Entonces, si alguien se enferma, que te agarra una gripe, Mm, te agarra un cáncer, entonces, ¿qué dicen ellos? Dijo, fue un demonio. mm, Entonces, ¿qué tiene? Entonces, llaman al monje o el monje va a la casa, le pagan, obviamente, que viven de eso. Y entonces el monje se pone a hacer un ritual supersticioso para descubrir cuál es el demonio específico que está causando esa enfermedad. Lo llamo en broma el demonio contagioso. ah, Y entonces cuando descubrió el demonio que está enfermando a la persona, el monje ¿qué hace? Hace un ritual de adoración al demonio, a ese demonio. no Le exorciza. ofrece sacrificio. Ah, No, primero lo adora el demonio. ah, Lo adora, lo lisonjea, lo adula. Y entonces el demonio se pone contento, entonces teóricamente el demonio seguiría y no molestaría más, porque fue mm, adulado, porque fue glorificado, porque fue adorado. Algo así como que venga un secuestrador, te secuestra a toda tu familia, entonces vos, y empezás como un poco como el síndrome de Estocolmo, empezás a ser también el secuestrador, a decirle que él es muy bueno, entonces, y después el secuestrador se la cree y se va y te deja tranquilo. mm, Bueno, entonces, en el fondo, en el budismo tibetano hay una adoración directa, explícita a los demonios, eso está clarísimo. ujú, Pero ese solamente es un aspecto del culto demoníaco en el budismo tibetano. Hay otros mucho más serios. ujú. Bueno, ese es el tema de lo que recién hablabas de los monjes, ¿no? Yo pensaba que más bien ellos hacían una especie de exorcismo, digamos, ¿no? Pero es al contrario, es como que tratan de amigarse con los demonios para que el demonio deje de molestar a la persona, supuestamente, ¿no? Y otra cosa, así no me olvido, respecto de los monjes. ¿Los monjes son como los monjes católicos igual o tienen alguna distinción? ¿Son casados, solteros? ¿Qué pueden hacer? ¿Cobran, no Bueno, cobran? ¿Qué tipo de régimen de vida tienen? cuando yo era laico y ya había entrado al seminario hace poquito, Sí, pensaba, mi inocencia, que bueno, que los monjes tibetanos era como, en lo que tocaba el cumplimiento de los votos, era como partiendo como un monje católico, pobreza, claro. castigo y obediencia. Mm, Pero a medida que fui estudiando más y estuve en Himalaya, justamente vi que no es así. Este, entonces, teóricamente, el monje tiene que huir la pobreza y la castidad y la obediencia, pero eh, los monjes tienen grados, hay grados de monjes. mm, Básicamente hay 3 grados. El monje que no estudió, que es como si fuera el hermano Lego, que está en tareas más prácticas, o en tareas rituales más sencillas. Eh, Después el monje que estudió en la universidad budista, ¿no? ujú, Eh, y después ya los monjes, los gurúes, los ascetas, como que van por todo, hacen grandes sacrificios y que quieren llegar a la iluminación, a la vida mística, un Milarepa. mm, Entonces, llamamos los místicos, digamos, ¿no? Que los místicos son los que no van a hacer estas aberraciones de las que veníamos hablando. claro. Son como los santos, digamos, ¿no? Los que van Ujú, a practicar la coprofagia de pronto, o el femicidio ritual, y este tipo de acciones satánicas. ujú. Entonces, digo, este es un poco el panorama que tenemos cuando hablar de los monjes. Eh, Bien, pero ¿cómo venía la pregunta? No, que el planteo que uno cuando ve a los monjes no sabe si se pueden casar, no se pueden casar, porque Bien, bien. si, Entonces, estamos bueno. Entonces, si eso es un cobran o poco no cobran. es el escenario Mm, general. mm, Ahora bien, en lo que toca al tema de la castidad, hay monjes, oficialmente hablando, monjes celibatarios y no celibatarios. Podemos decir, como la Iglesia Católica, tenemos un clero no celibatario, que es el oriental, bueno, no parte del clero oriental, y otro que comúnmente sí lo es. ujú. En el Himalaya, donde yo vivía, en la aldea de Naga, había solamente un monje celibatario, los demás no lo eran. Eran monjes casados, con hijos.
¿Que Esos viven nos mandaban sus... que viven en el monasterio todos igual o no? No. No, viene en su casa con su esposa y de hecho habían dos que mandaban a sus hijos a nuestra escuela católica, que todavía existe. Muy particular. Mm. Eh, y de hecho había conseguido más o menos ser amigo de algunos de ellos. Eh, pero después está el tema bueno, de los monjes que manejan muchísimo dinero, porque son predicadores en Occidente, ¿no? Mm. Que entonces montan grandes empresas. En el libro pongo varios casos con nombre y apellido. Uno de ellos, por ejemplo, murió, vamos a decir, prácticamente el fundador del budismo en Estados Unidos. Mm. Es un sujeto particulario que murió muy joven, más o menos a los 50 años, de cirrosis. Mm. Eh, y manejaba una fortuna porque él fundó una universidad, la Universidad de Naropa, si no recuerdo mal, en Estados Unidos. Tenía discípulos muy adinerados, muchos eran jóvenes drogadictos que iban ahí a drogarse y, bueno, y a tener un poco entre comillas, vida espiritual. Entonces, digo, el ámbito de los monjes es muy amplio y este monje después se terminó casando, pero además de casarse al mismo tiempo tenía muchas parejas porque él practicaba el budismo tántrico, ¿no? Esto que veníamos hablando de este sexo tántrico. ¿Qué es esto está puesto en el libro, yo la verdad que no conozco, o sea, alguna vez escuché algún personaje nefasto, de hablar algo de sexo tántrico, pero no tengo la menor idea qué es lo que es. Ahí lo pones en el libro. Bueno, justamente cuando veníamos hablando un rato de este tema horroroso del Ajá. femicidio ritual, Mm. justamente es un sexo tántrico. Sexo tántrico es, eh, en el ámbito del budismo tibetano, también hay un sexo tántrico en el ámbito del hinduismo, que es más o menos lo mismo, pero consiste en usar el sexo para alcanzar una iluminación espiritual, no para tener hijos, ni para fomentar el amor conyugal, no, simplemente como un medio para llegar tener una iluminación, alcanzar el desapego, alcanzar el nirvana. Bien, pero siempre es un sexo cargado de elementos de morbo, por ejemplo, con calaveras o con cuchillos, con algo realmente impensable. Mm. Dios mío. Acá hay un personaje en Argentina que es este economista, un personaje total, que tiene ideas interesantes a veces, este Javier Milei, que algunos conocen quizás, que dice públicamente que practica esto. Yo no tenía la menor idea de este tema, ¿no? La verdad que no es una cosa... Bueno, justamente es un hombre que está perdido, Mm. porque estamos hablando de algo que es perversísimo. Es un nivel no solo de perversión, es algo horripilante, es algo que es inconcebible. Comer caca, por ejemplo, en Mm. medio del acto sexual. Mm. Dios mío. Del- Es una cosa delirante. Escúchame, también tocas el tema en el libro, estoy viendo acá el índice, el tema de las mandalas. ¿Qué es eso? Sí. No a ver, yo te voy a preguntar quizás inocentemente, pero padre, no seas extremista. Simplemente yo le pasé a mi hija, a mi hijo, unos dibujitos para que pinte y para que haga para que se distraiga en vez de estar todo el tiempo con la PlayStation jugando a los jueguitos electrónicos. Bueno, le doy una especie de papel para que haga dibujitos y pinte y bueno, y se distraiga de esa manera. Me parece que es demasiado extremista usted. ¿Qué son las mandalas? O las mandalas, no tengo idea cómo se dice. No, los mandalas son una especie, como bien decías, de dibujos medio geométricos, Ajá. como tableros geométricos, digamos, por así decirlo. Bueno, no hace falta escribirlo, todo el mundo hoy en día con su mandala, Sí. eh, porque está de moda, porque es un comercio vender el mandala. Mm. Pero el mandala para el budismo tibetano es una cosa muy seria, es un tablero que se utiliza un poco parecido al tablero Ouija. Mm. Es un tablero que se utiliza para que el yogi, el que quiere llegar a la iluminación, el que quiere llegar a la mística, se una con una deidad o con un dios, pero sabemos que esas deidades pueden ser malas o buenas para el budismo tibetano, o sea que perfectamente puede ser un demonio esa deidad. Y Mm. sabemos por el Salmo 95 Sí. que, como dice la Sagrada Escritura, los dioses de los paganos son demonios. Mm. Entonces, sabemos nosotros que son demonios. Pero nosotros sabemos por la Escritura. Pero ellos admiten que la entidad que uno contacta por medio del mandala puede ser un demonio y que eso está bien. Me tocó, me hice amigo de un budista convertido, que él me reconocía, que practicó muchísimos años el budismo.
Y él me dijo que cuando él era budista tibetano, que él hubiera querido ser poseído por un demonio. Wow. Mm, Y esto, yo cuando lo escuché digo, este hombre está completamente loco, mm, pero estando en Benín, África Occidental, eh, por ejemplo, descubrí que en el mundo del llamado vudú, o vuduismo, como le dicen algunos ahora, sí. que hoy en día muchos quieren considerarlo una religión, también el gurú, como el sacerdote vudú, busca estar poseído por un demonio. Mm, Entonces, esta idea de buscar estar poseído, buscar entrar en contacto con alguien que uno sabe que es un demonio, no es sí. exclusivo del budismo tibetano, también está en el budismo, por ejemplo, o sea, en cultos africanos. Mm, Dios mío. Entonces, el mandala sirve para eso, para que el gurú se ponga en contacto con un demonio o con un dios, que no es el dios creador, ciertamente, bien, pero que nosotros sabemos que es un demonio, por más que él no lo llame demonio, Ujú, y también sirve para matar gente por medio de magia negra. Por lo menos esto es lo que dice Milarepa en su autobiografía. mm, Milarepa, en su autobiografía, mata gente utilizando mandala. La historia es terrible. Es que él mata a muchos familiares suyos, o contacta a unos monjes expertos en magia negra, monjes tibetanos, mm. para que, bueno, maten a parte de su familia. Entonces, y después Milarepa dice, ¿y ya dio resultado o no dio resultado el embrujo? Y de pronto llega un demonio y tira las cabezas arriba del mandala. Ahora, eso iría contra de lo que plantean siempre del famoso pacifismo del budismo. O sea, ¿cómo es la cosa? No Eso es eran una mentira. O sea, bueno, eso es una mentira. Eso es para la gilada. Ajá. Es para la gilada, es para los tontos, o para los Mm. ignorantes, o para los que no, bueno, no, gente que no es tonta, pero que no sabe de este tema, no tiene por qué todo saber de este tema. O sea, no Nadie son puede saber todo. pacifistas. No son pacifistas, no son pacifistas. Ahora bien, es que hay un destello de verdad, que hay un destello de deseo de paz en el budismo tibetano, lo hay, especialmente de buscar la paz interior. Ujú. No vamos a negar eso, sí, lo hay, bien, y que cuando entra en meditación que quiere tener una sensación de paz, lo hay. Y sí, la verdad es que si uno cierra los ojos, si uno se arrodilla y uno se sienta y no pensás en nada, y un poco de paz, de relax vas a tener. Bien, si nos ponemos estrictos y analizamos la doctrina tibetana, la historia tibetana misma y la escatología tibetana, Ujú. esto lo desarrollamos en el libro, bueno, uno ve que de pacifismo estamos en las antípodas del pacifismo, o sea, no hay pacifismo. Mm. De hecho, Para que nos demos una idea, el fundador del budismo tibetano, aquel que es tenido como el fundador del budismo tibetano, considerado el segundo Buda, ujú, de pronto te acuerdas del Gurú Rinpoche, que era de nombre, sí. el Himalaya se le daba más, al fin de cuentas, más culto al Gurú Rinpoche que al Buda mismo. Mm. Hasta los niños hablan del Gurú Rinpoche, todo el mundo habla del Gurú Rinpoche, Gurú Rinpoche. Bueno, ¿quién se fue el Gurú Rinpoche? Según la tradición, entre comillas, no es tradición, según la mitología budista y los relatos budistas, el Gurú Rinpoche fue el que convirtió el Tíbet al budismo tibetano. O sea, el budismo tibetano, marca la tautología, el Sí. budismo. Y el Gurú Rinpoche mató, según el relato, unos relatos, digamos, casi canónicos que ellos mismos tienen, mató a una persona porque la otra persona eh, no apoyaba el budismo. Mm. Entonces, según la doctrina tibetana, uno puede matar a la doctrina budista tibetana, uno puede matar a otra persona si la otra persona va a poner en riesgo el budismo. De hecho, cuando vos estabas en Himalaya, me acuerdo, tenías que tener un grave cuidado con un té, no me acuerdo cómo era el coso, un té o algo así que a veces te ofrecían, porque era Sí, complicado. veneno. ¿Cómo es eso? A ver, contanos. Un veneno, bueno, se lo llamaba, justamente es un veneno que ahora mi nombre ya me va a venir, Sí. que, que es, según lo que se dice, lo dicen también las monjas, los curas, esto es una cosa aceptada, es un veneno preternatural. Mm. Un veneno preternatural que te lo dan y que, bueno, es una cosa terrible, que justamente te capat se llama, Ujú. que te puede matar. No es broma, tengo testimonios de gente a la que le dieron capat. Sí. Mm. Mm. Una cosa muy seria, muy terrible.
Es porque justamente podías poner en riesgo la cultura tibetana, la cultura budista. Te pueden dar capaz, sí. Aunque el capaz se da en otro contexto, de todas maneras. Capaz Ah, no se da en un contexto de castigar a un... Tiene otro modo de matarte si quieren matarte. mm, Capaz se da en un contexto de gente que hace pacto con un demonio para que el demonio te dé éxito en tu negocio. Y después, bueno, si... Pero después tenés que dar una víctima al demonio. mm, Por ejemplo, tenés un hotel en el Tíbet, bueno, tenés que dar una vez al año veneno a uno de los turistas, se muere el turista, bueno, decimos, le pagás al demonio, mm. y bueno, y vos, un poco parecido a lo de la ofrenda a la Pachamama, tiene que dar la ofrenda, ¿no?, para calmar la sed de sangre de la Madre Tierra, Mm. parecido. Y si no pudiste dárselo a un turista, tenés que dárselo a un hijo tuyo. Y se contaba, en donde yo vivía, en el Himalaya, en Naga, que había una vecina, no en la aldea de Naga, pero no muy lejos, que había matado a todos sus hijos con un capate. Wow, mira, durísimo. Esto no se Sí. conoce absolutamente nada. Absolutamente No, nada. no, 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 no. Bueno, más o menos esto era el resumen que queremos hacer con el padre Federico del libro, ¿no? Como le decíamos al principio, ya es un poco tarde, allá en África, donde está el padre Federico ahora, acaba de publicar entonces Tinieblas Tibetanas, este nuevo libro, que él pensaba que iba a ser un libro chiquitito, finalmente es un libro prácticamente un manual sobre el budismo tibetano en concreto, que a su vez vamos a sacar enseguida el curso sobre este tema. Y bueno, sepan que las pingües ganancias que se puedan sacar de estas cosas van destinadas entonces a las misiones que se están haciendo en tierras de misión, que eso es importante, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, padre, ¿cómo puedo ayudar? Yo he visto las misiones del padre Federico Hayton allá en el África, qué cosa buena que está haciendo, está misionando como antiguamente se hacía, llevando el Evangelio en suma pobreza, muy difícil y todo. Bueno, modo concreto es apoyando este tipo de cosas, ¿no? Hay apostolados que se mantienen, entonces, como siempre, con la ayuda de providencia de Dios, pero después con el instrumento débil que somos nosotros, así que es la idea. Para alguna cosa más que quieras decirnos a aquella gente que Sí, está... dos cosas más. Sí. Dos cosas más. La primera es que es un libro que es un libro que hay que escribirlo porque no había nada escrito sobre esto en español. Había cosas en otros idiomas, pero desde perspectivas no católicas, por Ajá. ejemplo, de una perspectiva 68esca o atea, Mm. como el libro de Ettinger, que cito mucho, que critica el budismo tibetano, pero lo critica mal, porque lo critica desde el ateísmo, desde el agnosticismo, desde el no cristianismo. Ajá. Eh, y por otra cosa es que justamente había que escribir este libro para que la gente sepa que el budismo es algo muy, muy malo. La principal idea del libro es esta, es decir, enseñar a la gente que el budismo tibetano es algo muy, muy malo. Y el budismo también lo es, por más que el no tibetano también lo es, pero el budismo tibetano es todavía peor. Mm. Esa es la principal idea del libro. Por eso es que no ahorra tinta a la hora de describir la maldad del budismo. Pero claro, no hay una necesidad de que el que compra el libro se lea todo el libro. ¿Me explico o no? De Claro. pronto a una persona le alcanza con leer algunos capítulos y ya, listo, ya le queda documentado, le queda probado que el budismo es una cosa perversa y se lo puede decir a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares que practican yoga. Bien, no hace falta que lean todos los pormenores de las cosas horripilantes del budismo tibetano. Eso es una Ujú. cosa. Pero bueno, no es solamente de contar cosas horribles, también es mostrar la mala filosofía, ¿no? La cuestión de los principios. Bien. Y otra cosa importante, bueno, que no es un libro para niños, evidentemente, por las cosas feas que se cuentan. Es un libro que por ende tiene dos tapas, una tapa que es gráfica, que resume con una serie de iconos, digamos, entre comillas, budistas, la idea central del libro. Esa tapa la pueden tirar a la basura, guardar en un cajón con llave y les queda simplemente una tapa más discreta. Bien, es un libro para adultos, como decíamos. Y otra cosa más que queríamos decir es que ahí en el fin de cuentas el mensaje es muy positivo. Le decimos, padre, qué negativo, hablamos toda la charla de cosas feas. Bueno, la idea fundamental es justamente, es una obra de caridad, refutar el error, refutar una obra de caridad, y acá el objetivo es convertir a los budistas, y al menos, son tres objetivos. Convertir a los budistas es el de máxima, por Mm. lo menos algunos budistas, que Sí. de pronto leyendo esto se enteran y dejan de practicar el budismo, puede pasar. Segundo objetivo es aquellos que están coqueteando con el budismo, que dejen eso, que no se sigan metiendo, y aquel que no se metió,
pero que de pronto podría estar tentado de meterse en eso, que no se meta. Es como una especie de vacuna, no contra el coronavirus, sino contra la peste del budismo. Perfecto. Bueno, padre, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? La verdad que espectacular. Creo que es muy importante que la gente conozca algo de esto. Como yo, que soy un ignorante, digamos, total del tema, para poder introducirse y a su vez también para tener fundamentos sólidos, ¿no? Acordémonos que no solamente en nuestra vida cristiana es conocer la propia fe en los tiempos que vivimos, que están atacada, tan conculcada y a su vez tanta gente desviada, incluso con buena intención, porque nadie acá está diciendo que uno se haya ido hacia el budismo buscando, como decíamos antes, lo malo, sino probablemente algo que no encontraba a veces en la Iglesia católica o en la cultura cristiana en general, más que no sea la religión estrictamente, ¿no? Para que uno conozca y a su vez para que pueda después comunicar la verdad y combatir el error, que es fundamental, es parte de nuestra vida católica. Así que te agradezco muchísimo por el estudio del tema este. Has tenido un estómago tremendo, porque yo he leído partes y la verdad que no podía seguir, era muy fuerte, demasiado. Y a su vez por el trabajo de divulgación de todo esto, que la autoridad que te da el haber estado viviendo varios años allá, bueno, eso también cuenta, no solamente uno se sentó en un escritorio, agarró libros y se puso a escribir, sino que hizo un estudio de campo, digamos, como se le llama, ¿no? Muchas veces. Bueno, y rezamos por la misión, Así es. desde ya. Bueno, gracias por rezar por la misión y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Un abrazo muy grande. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios les bendiga y que no te la cuenten.